Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar paso ya a nuestro siguiente invitado. Él es Pedro Lino. Él es consejero delegado de Deep Broker y también de Optimize Investment Partner. Pedro, por favor, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Antes de hablarmos de mercados, quiero compartir con vosotros un poco mi historia personal, porque así van a entender por qué estoy haciendo la presentación que estoy. Yo empecé en los mercados financieros con 9 años. Y con 9 años empecé a mirar las cotizaciones en las pantallas de la televisión, cuando mi madre seguía algunas acciones y pues la vi apuntar todos los días algunos números. Y pues con 9 años me despertó la curiosidad del movimiento de las acciones, porque todos los días los números eran distintos. También el programa que era esto fue en 1976, a las 7:45 de la noche, todas las noches mirábamos las cotizaciones de las acciones, y después entendí, unos años después, que eran sus ahorros que le invertía, y claro, todos los días y a mirar los ahorros que tenía, cuánto valorizaban o no. Yo me quedé curioso y en una de esas acciones existía una que se llamaba Hoteles Don Pedro, que es como es mi nombre. Con curiosidad empecé también a apuntar todos los días cuánto valía cada acción. Y entonces me di cuenta que así, y con 9 años empecé a hacer mis gráficos y me di cuenta que había padrones de negociación en bolsa y que esto no era nada por acaso. Hay padrones y si los analizamos a largo plazo los vemos claramente. Y eso fue el inicio y la curiosidad y lo que me dio la motivación para estudiar los mercados financieros, y con 16 años abrí mi primera cuenta de inversión en un broker y pues la inversión quedó hasta hoy y me quedo en los mercados financieros. Y esto para decir que tengo, creo que 20 minutos para compartir esta experiencia y algunos conocimientos de 36 años, diría, de conocimiento de mercado financiero. Entonces, este año es un año muy, muy particular. Y los años particulares son años que nos pueden dar un poco de miedo, pero también tenemos que ser un poco racionales y muchas veces mirar qué oportunidades nos traen estos años. Y este año para los bonos es el peor año desde 1778, es decir, desde hace 234 años que los bonos americanos no bajaban tanto. Y esto es algo que es increíble porque solo no se vive. Hay muchas personas que no vivieron un momento como este. Y claro que este movimiento de bajada de los bonos que bajan más de 20% en Estados Unidos es por la subida más rápida de siempre de tipos de interés. No es que los tipos de interés no estuvieran más altos, pero es la subida más rápida desde siempre y eso tiene un impacto inmediato en los instrumentos financieros, las acciones y los bonos. Y nada como un gráfico para poder mirar el impacto de la subida de interés. Este gráfico nos indica las obligaciones americanas a 10 años y lo que vemos es que desde el inicio del año hasta una semana habían bajado en precio, porque los bonos podemos ganar precio y por el interés, bajaron más de 26%. Si pensáramos que hasta un año toda la gente decía que los bonos es algo muy seguro, muy estable, todo es muy tranquilo, invertir en bonos, y cuando ahora nos vemos con quedas de 26 a 30% si vamos a bonos con menos garantías, entonces nos tenemos que quedar un poco asustados. Pero también creo que son en estos momentos que traen muchas oportunidades porque estamos hablando de bonos, en este caso, este ejemplo, americanos que bajaron 20%, ayer y antes de ayer subieron casi 4% por el tema de la inflación. Pero esto es un impacto enorme en la seguridad social, en los fondos de pensiones, fondos de inversión y, claro, en nuestras carteras.
Tenemos también un impacto muy grande este año que fue en los índices, en el S&P 500, por ejemplo. El S&P 500 llegó a bajar casi 26%, ahora también está recuperando, pero si se fijáis, los bonos y las acciones bajaron 26% en los Estados Unidos. Es decir, hay muy pocos años en que bonos y acciones bajan conjuntamente y en valores como bajadas de más de 10%. En esta pantalla, aquí se puede ver la rentabilidad del S&P 500, la rentabilidad de los bonos a 10 años americanos y lo que es lo considerado una cartera segura, que es la cartera 60-40, es decir, 60% invertida en acciones, 40% invertido en bonos. Y lo que se puede ver es que en los últimos 97 o 96 años, solo 4 veces, o es decir, casi 4% de las ocurrencias es que bajaron las acciones, bajaron los bonos y esta cartera 60-40 bajó. Es decir, es muy, muy raro una cartera diversificada por títulos y por instrumentos financieros, que son bonos y acciones, bajar tanto como este año. Y aquí se puede ver que la distribución es claramente muy anormal este año. Este año es un año único y impar en la historia de nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Pues hay varias razones y todos podemos justificar, pero tenemos una situación ahora económica muy estresante porque hay inflación, que era algo que no nos dábamos cuenta, pero ya existía, pero como era 1 o 2%, parecía que no era nada con nosotros, pero a 10% ahí sí ya tiene un efecto más sustancial en nuestro bolsillo. Las cadenas de abastecimiento después del COVID-19 y el cierre de los mercados en China tuvieron un impacto sustancial en la economía. Los tipos de interés están a subir para que los bancos centrales intenten bajar la inflación. Tenemos una guerra en Europa, pero también un cambio geopolítico que empezó en 2017 con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es decir, todo lo que estamos viviendo este año no es solo de este año ni de la guerra, es una acumulación de varios factores que ya nos afectan hace un par de años, pero este año sí es un año muy, muy especial. ¿Qué deberemos hacer para invertir en bolsa? Primero tenemos que nos conocer a nosotros antes de empezar a invertir. Es decir, ¿cuál es mi horizonte temporal? ¿Es a 1 año, 2 años, 3 meses? Si es a 1 o 2 días, es mejor, os invito a ir al casino que es aquí cerca y probablemente pasarán un mejor tiempo que invertir en bolsa. Pero tengo que conocerme a mí. Tengo tiempo disponible también para estudiar las empresas, para estudiar las acciones, para estudiar los bonos. Es decir, esto requiere tiempo, requiere dedicación. Muchas veces, y especialmente el último año, también con las criptomonedas y todo, se escucha que parece que es todo muy fácil, pero no es. Es necesario dedicación, pero y hay que saber también nuestros límites. Después, ¿qué riesgo quiero asumir o qué puedo asumir? O mejor, o qué aguento. Porque muchas veces cuando vamos a los bancos nos preguntan ¿cuánto está dispuesto a perder? Y decimos, 20%. Pero 20% porque es teórico, porque cuando lo vemos, la verdad es que nadie quiere perder 20%. Y eso es la verdad. Por eso hay un riesgo teórico, pero después hay el riesgo práctico y eso es el ejercicio que debemos intentar hacer, por muy difícil que sea. Que es decir, si no aguento perder más de 5%, no adelanta querer productos de riesgo ni tentar seguir mi amigo que tiene productos más complejos, porque tengo que pensar en mí, en mis preferencias. Después saber qué objetivos tengo. ¿Es comprar un piso? ¿Es comprar un coche? ¿Es viajar en 5 años? ¿Qué es? Si es también algo para hacer dentro de 6 meses, mi consejo es olvidar la bolsa. Y, claro, cada vez que hago una inversión, preguntar qué alternativa tengo. Por ejemplo, si tengo un depósito, pues un
un bono es una obligación, es una alternativa o no. Puedo tener un producto de más riesgo, una acción, sí o no. Hay siempre que mirar entre riesgo y rentabilidad. Y después, claro, yo creo que lo más importante es invertir en conocimiento, invertirnos en nosotros para que cuando estamos dando un orden de compra, de venta o elegimos una acción, sepamos exactamente y tengamos la responsabilidad de lo que estamos haciendo para que después no culpamos, fue mi amigo, o fue el hermano, o fue la madre, fue el padre. No, fuimos nosotros que tomamos una decisión. Por eso hay un par de reglas que yo creo que son necesarias para invertir en bolsa. La primera es tener una perspectiva de largo plazo. Yo, como os digo, empecé a los 16 años, sigo aquí con 45, ya pasé años buenos, años malos, crash, mercados muy buenos. No, para mí no está nada mal, pero porque mi perspectiva también es largo plazo, siempre fue y va a seguir siendo. Si estamos en el corto plazo, claro que tenemos riesgos muy mayores. Pero hay más cosas, empezar lo antes posible. Para mí, cuando uno nace, debería tener una cuenta de ahorro y invertir, ni que sea en un fondo, lo que sea, algo diversificado, porque los depósitos, la verdad es que cuando un hijo nace, por lo menos hasta los próximos 18 años, lo que queremos es constituir un ahorro, constituir algo para que él, cuando se va a la universidad o cuando sea mayor, tenga algo para él. Y muchas veces lo que hacemos es dejar en depósitos. Y eso, si hacéis una estadística y intentáis mirar cuánto las bolsas dan a largo plazo, y ya vamos a ver, estadísticamente a 18 años depósitos no son las mejores opciones. Por eso cuando empezar lo antes posible es esencial para aprovechar el efecto capitalización, que es decir, estoy ganando, estoy reinvirtiendo y al final de un par de años, de 10, 20, 30 años, pues esto entra en exponencial y se gana bastante más. Tener siempre un fondo de emergencia. ¿Y por qué? Porque en años como este yo no quiero ser obligado a vender títulos que yo continúo a estar confiante en él, en su revalorización, y no quiero ser obligado en un año que es malo vender a perder. Y por eso hay que tener un fondo de emergencia o entonces cada vez que se gana, pues poner 10, 20% de lado para ese fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia debe por lo menos tener entre 12 a 24 meses de gastos nuestros. Después de eso ya se puede invertir. Evitar las emociones, es decir, esto va todo para abajo, vendo, esto va todo para arriba, compro. No, saber a dónde estamos a invertir. Si las compañías son buenas, si algo cambió, acompañar los resultados, si en términos operacionales la compañía está bien, si el CEO es bueno, si la estrategia es buena. Hay que hacer un trabajo de largo plazo para que las emociones y todos estos movimientos que muchas veces también los vemos diariamente, que son originados por computadores y algoritmos, para que no nos afecten tanto. Y este gráfico es un gráfico que podéis ver que si invertimos a largo plazo, la probabilidad de pérdida es casi cero. Y esta es la verdad. Si tenemos una cartera diversificada, un horizonte temporal a largo plazo, estadísticamente, si tenemos un horizonte de 12 años, las pérdidas, es casi imposible perder dinero en mercados financieros. Ahora, es muy fácil decir, vale, vamos a invertir a 10 años, pero después en el día a día, si estamos siempre mirando si está revalorizado o si está desvalorizando nuestras inversiones, es difícil contener nuestras emociones. Por eso yo siempre digo que cuando compramos una habitación, al día siguiente no vamos al mercado para saber si ya está más cara o no. Hay que tener un objetivo de inversión, un horizonte temporal y después, claro, acompañar porque hay cambios que pueden ocurrir en la empresa. Pero estadísticamente, a largo plazo, en carteras diversificadas, la probabilidad de pérdida es muy baja. Ahora, otra cosa que no es solo a largo plazo, es diversificación. Es muy importante diversificar. Y aquí también podéis ver una cartera con un título, pues es muy arriesgada, tiene el riesgo específico de una acción.
Si por acaso quiebra por alguna razón, y hay empresas que por mala gestión, por lo que sea, pueden tener un cambio sustancial en su vida, pues eso tendría un riesgo específico muy grande en mi cartera. Y lo que hay que hacer es diversificar la cartera hasta un punto. No se puede diversificar y tener 100 acciones en la cartera, porque si no también es imposible. Pero hay un número teórico máximo, 30, depende de los estudios, pero hay quien defienda que 30, 40 ya se aproxima del riesgo del mercado y que es interesante ya diversificar y que baja el riesgo. Eso es lo más importante. Y ahora, ¿qué tipo de estrategias de inversión existen en bolsa? Hay un montón de estrategias, después me voy a enfocar en dos, pero tenemos ser un inversor contrario. Es decir, esto sube, pero yo creo que esto va a bajar, estoy siempre a ponerme corto en el mercado, hoy o al revés, el mercado baja y yo voy comprando, estoy contra el mercado. Hay estrategias de inversión en dividendos, empresas que están creciendo, cuyos resultados crecen y dividendos también. Hay inversión en ETFs o índices, es decir, estoy comprando un índice, me queda ahí tranquilo y ya está. También hay riesgo porque hay ETFs también que quiebran, por eso no hay nada 100% seguro. El value investing, que es invertir en acciones que tengan valor, es decir, que tengan ya un balance grande, un negocio estable, que puedan presentarnos con dividendos, con estabilidad. Y después lo más importante, otra estrategia muy importante que en los últimos años ganó mucha visibilidad, que es el growth investing o invertir en crecimiento. Y este año, claro que las inversiones en crecimiento fueron las que fueron más penalizadas por la subida de los tipos de interés. Enfocando en dos, las dos estrategias que yo creo que son más interesantes también a largo plazo, que es inversión en valor. ¿Y qué es esto de invertir en valor? Invertir en valor es tener compañías o invertir en compañías, identificar que tengan barreras a la entrada, que es decir, que no pueda tener un competidor al día siguiente, una semana después o un mes, copiando mi producto, que tengan los datos contables sólidos, es decir, el PER, que es el precio con relación a los resultados netos, que sea más bajo que lo del mercado, que tenga una deuda baja, que pague dividendos, que tenga un cash flow muy interesante. Ese es el value investing y vosotros ya escucharon, esto es la estrategia de Warren Buffett, que es un inversor que invierte a largo plazo y busca compañías que están abajo del precio del mercado, y eso es decir, en el gráfico después podrán ver que es el valor de la empresa está cotizando abajo de su valor intrínseco. Es decir, yo después de hacer una valorización de la empresa, si veo que el precio está 10, 20, 30% abajo en el mercado, y si es una empresa value, pues la compro y la pongo en mi portafolio. Y es decir, este tipo de inversión es una inversión más tranquila a largo plazo y que tiene demostrado resultados muy, muy interesantes. El próximo es la inversión en crecimiento. Y crecimiento se quedó muy en moda después del COVID, cuando tuvimos el lanzamiento de algunos fondos que invertían en innovación, disrupción, y claro que son industrias nuevas, con alta potencialidad de crecimiento, pero también con un riesgo más alto y con volatilidad bastante más elevada. Tiene que tener una ventaja competitiva en su sector, o algo innovador, o algo disruptivo, y por eso se paga más que el precio se paga más en precio de lo que ellas realmente valen. Es decir, es al revés de la inversión en valor. Yo estoy comprando, cuando invierto en crecimiento, estoy comprando el valor futuro de la empresa, no lo del negocio que ella ya tiene. Y ahora, ¿cómo elegimos los activos financieros? Hay dos formas de elegir. Hay dos análisis que hacemos, que es top-down y bottom-up,
¿Qué es la top-down? La top-down es, yo voy a analizar el sentimiento de las economías, la política, la economía, cómo están, y voy a elegir países. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, China, ¿es bueno o no? No. Si no me gusta China, entonces todo lo que está en China, desde energía, banca, telecomunicaciones, no lo voy siquiera a mirar. Y entonces empiezo de arriba a abajo, por eso se llama top-down, que es voy a empezar por países y después, ¿qué sectores me gusta más? Voy a buscar los sectores y dependiendo de los criterios llego a acciones. Después, el análisis bottom-up es al revés. Recibimos un research de una empresa. Pues voy a ver si esa empresa está en mis criterios y está en sectores que yo estoy siguiendo. Por ejemplo, Laboratorios Gobi, que es una empresa más pequeña en España. Pues si recibo un relatorio de research de esa empresa, lo que quiero hacer es saber si ella está o no en mis sectores favoritos y después voy a intentar saber si España está o no en el país que yo invertiría. Si está, muy bien, la compro. Si no está, se queda fuera de mis radares. Y aquí es donde entra algo muy importante que son los buscadores de informaciones. Yo creo que hay mucha cosa en la Internet hoy en día y hay que tener mucho cuidado con muchos servicios que se presentan para vender ofertas o vender buscadores o vender indicadores. Nada es gratuito y hay mucha gente que ahora que intenta ganar dinero con promesas de rentabilidad. Pero lo que hay es que intentar buscar a dónde se puede buscar algunos indicadores fundamentales, pero también técnicos, porque invertir en bolsa no es solo analizar los resultados de las empresas. Por ejemplo, Microsoft todavía le gusta, pero Microsoft bajó casi 40% y nada cambió en la empresa, a no ser los tipos de interés, el dólar a subir y otras cosas más. Pero hay que combinar los dos y aquí tienen algunas sugerencias de indicadores técnicos y indicadores fundamentales. Y eso me lleva porque debemos invertir. Debemos invertir por una razón muy simple. Mismo en este ambiente de recesión, de miedo, debemos invertir porque a largo plazo es la única, por lo menos mi experiencia es la única forma de rentabilizar el patrimonio por de arriba de la inflación. Y además tenemos en Europa, en los países desenvolvidos, un invierno demográfico, es decir, cada vez tenemos menos personas jóvenes y vamos a tener un problema gravísimo en la seguridad social en Europa y eso nos va a afectar a todos y quien no tiene ahorros de capitalización pues va a estar un poco mal en un par de años porque la seguridad social es de distribución, es decir, están los más nuevos trabajando, es una sociedad que distribuye, no está capitalizando y matemáticamente esto nos va a poner un problema a todos. Y por eso, no solo por esos motivos, pero para mí personalmente y después de estos años, yo creo que invertir, tener un patrimonio hace muy bien a la salud, disminuye el estrés, tenemos libertad de elegir lo que queremos, podemos decidir si queremos o no quitar nuestro empleo o qué queremos hacer. Esto nos da libertad. Y miren, entre un divorcio con dinero o sin dinero, yo prefería un divorcio con dinero. Por eso es mejor tener que no tener. Eso es mi perspectiva. Y esto ayuda en nuestra salud y ayuda a largo plazo, nos ayuda a ser mejores. El ácaro de la inflación. En este gráfico lo que podéis ver es cuánto la inflación quita al dinero. Pero es un ácaro que no se ve, porque los 1.000 o 10.000 euros siguen ahí, pero todos los años ellos compran menos. Pero si miráis, con 2% realmente no se siente mucho, porque al final de 10 años, con 2% al año, me quitan 9%, 9,5%. Pero si tenemos una inflación como este año, de 10% al año, en 10 años perdemos 66% de nuestro poder de compra. 66% que se va si no hay, claro, incrementos salariales o si no conseguimos incrementar nuestro patrimonio. Y esta es una de las razones principales por las cuales se debe invertir. Ahora, ¿y 2023, 2024? ¿Qué va a pasar?
¿qué va a pasar? Nadie vos puede decir. Yo vos puedo decir es que este año, como podéis ver, es el peor año para bonos y acciones. Es decir, estamos en un extremo muy negativo y para mí esta es una oportunidad y es un año único. Miren, con guerra, sin guerra, claro que hay muchas incertidumbres, pero si miran en estos datos estadísticos, 1940, 41, 42, 43, 44 y 45 fueron uno de los mejores años de bolsa, no fueron los peores. En 37 y 36 sí fueron los peores, pero después hay mucha gente que también ahora, y claro, tenemos todos mucha incertidumbre, pero estadísticamente esto es lo que nos dice. Y a mí me gusta también quitar un poco las emociones porque hoy en día tenemos noticias de todo, las buenas, las malas, y tenemos que intentar enfocarnos un poco en lo que nos dicen los números. Y lo que nos dice es que esto es un año muy, muy atípico y que normalmente si la estadística sigue bien, y sigue funcionando y que los años siguientes son bastante buenos. También otra cosa muy importante es que la confianza de los CEOs nunca fue tan baja y es en estos momentos, y se pasó en 91, 2002, 2009, 2020, es cuando la confianza es tan baja que los mercados empiezan a rebotar. Ayer ya rebotaron 5 o 7% en Estados Unidos, pero es decir, estamos en un momento de muchísima desconfianza. Y esto puede ser bueno. Es eso lo que os quiero decir. Y otra cosa, por último, para terminar, ¿qué va a pasar entonces en 2023 y 2024? Tenemos aquí en la pantalla los datos de la Reserva Federal Americana. Y solo hay que leer esto. Es que la subida de tipos que tenemos ahora tiene un objetivo fundamental, bajar inflación. La inflación va a bajar, pero bajar inflación no quiere decir bajar los precios. Lo que tenemos es una subida de 10% de los precios, el próximo año probablemente 5, 6, 4, 3 y 2, pero los precios van a seguir subiendo. Por eso cuando escucharon en la tele o en las noticias que la inflación bajó para 2%, no, mi precio, yo sigo pagando más. El incremento de precio es que es menor. Pero eso va a ser la disculpa para los bancos centrales empezar a bajar los tipos de interés y es eso lo que la Reserva Federal nos está ya diciendo. Es que en 2024 y 2025 los tipos de interés de 4,5% vendrán hasta entre 3,4 a 4,4 y 2,4 a 3,4% en 2025. Y esto tiene un impacto brutal en las obligaciones de 10 y 20 años, porque si yo hoy compro una obligación a 20 años, yo no quiero quedarla con ella 20 años, porque yo quiero que se puede ganar, como os dije, de dos maneras. Interés, pero lo que yo quiero es ganar en precio. Y lo que me están diciendo es que no es que los precios van a bajar, es que el ritmo de subida de la inflación va a ser menor. Y eso va a dar un impulso, en mi opinión, muy grande a los bonos. Por eso hay que mirar todo, hay que mirar acciones, los bonos y hay que tener una cartera diversificada porque en los próximos años y todo va a ir bien porque ayer la inflación ya empezó a bajar porque los tipos de interés están a subir bastante. Pero esto es lo que nos están a decir y ahora solo depende de nosotros invertirnos y, claro, buscar ayuda para saber cómo aprovechar lo que van a ser los próximos 2 años llenos de oportunidades, en mi opinión. Muchas gracias.